All right, thank you so much, Yalines, for the story. Muchas gracias, Eyalines, por la historia infantil. Yeah. Did you guys enjoy the story? ¿Disfrutaron la historia? It's always beautiful to listen to stories. Porque siempre es hermoso escuchar historias. All right, I want to talk. Muy bien, ahora I came here with two subjects to uncover. vine aquí con dos temas. Pero, como ya saben, primero. One, speaking in tongues that we started, El uno era el continuar el estudio de Hablando en Lenguas, but I also have another one, the Battle of Armageddon. pero también tiene otro intitulado La Batalla del Armagedón. The next time that I come here, I'm going to be doing board study. La siguiente semana que vendré aquí, No, la vamos siguiente semana. a la siguiente, en 15 días Yeah. estudiaremos, Un sábado acá. estudiaremos estos dos temas. Yeah. However, I have to study one of those topics today. Sin embargo, debemos estudiar uno el día de hoy. But I want to give you the choice. Pero quiero darles a ustedes esa elección. ¿Qué título, qué tema quieren? Tongues, the continuation. ¿Continuar el de lenguas o el de la batalla del Armagedón? ¿Cómo? Let me see the hands who want el tema sobre. Déjenme ver las manos de aquellos que quieren el tema de las lenguas. Ya. ¿Cuántos? Ponte, ¿cuántos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I have one. That's the majority. Sí, es la mayoría, 16. No pienses de la majority, I'm counting it out. Hoy día yo voy a hablar en lengua. Okay, all right. That's cool. Vamos entonces a continuar el tema del estudio de las lenguas y vamos a orar, por favor. Our gracious Father in heaven, Nuestro maravilloso Dios que estás en el cielo, we want to thank you so much queremos agradecerte tanto that you have given everything pertaining to our salvation porque tú nos has dado todo que involucra para nuestra salvación, to this movement. a este movimiento. And we are saddened by the fact that the enemy has crept in. Y estamos entristecidos por el hecho de que el enemigo nos mantiene cautivos. The church that has been given this great light seems to be the church in greater darkness. A la iglesia a la que le fue dado todo este mensaje tiene apariencia de estar en tinieblas. Please have mercy. Por favor, ten misericordia. We ask that you will not only give us information, Te pedimos, Señor, que no solamente nos des información, but transformation sino también una transformación by way of the information. a través de esta información. We plead for Suplicamos, Padre, not only for the message, but for the power of the message. no solamente por el mensaje, sino que es también por el poder del mensaje. Not just to only be in this moment, but to be a part of our experience. No solamente por este momento, sino que forme parte de nuestra experiencia, That we will be a people of power. para que podamos ser un pueblo con poder, That people who come in our presence un pueblo en el cual las personas al llegar a nuestra presencia will be transformed sea transformada for holiness. a tu santidad. We want people to visit us, and when they leave, Queremos, they leave pe- saints. queremos, señores, que haya personas que nos visiten y cuando nos visiten salgan de aquí transformados en santos. Just like the disciples, the early church, Así como la iglesia primitiva, tus discípulos, we're told that even the very shadow se nos dice que incluso la misma sombra had transforming power. se transformó en poder. We need that experience. Necesitamos esa experiencia, Señor. We also need pardon from También all those necesitamos perdón por todos nuestros pecados. things. We need wisdom from heaven, Necesitamos la sabiduría que viene del cielo even in our day-to-day decisions. para tenerla en cada decisión diaria, Señor. And we need the encouragement of heaven Y necesitamos que nos des ese ánimo celestial in our daily conflict en nuestros conflictos que tenemos diarios. with the devil, with the world, Esos conflictos con el diablo, esos conflictos terrenales, with the flesh, esos conflictos carnales, with our cultivated and hereditary tendencies. con esas tendencias hereditarias y tendencias cultivadas, Señor.
We need the courage, the Necesitamos encouragement of heaven. ese ánimo que viene del cielo, Señor. We need the blood of heaven Necesitamos Blood esa of Jesus. sangre de Jesús to cleanse us para que nos limpie and to give us power. y para que nos dé poder. Thank you. Gracias. In Jesus' En el name. nombre de Jesús oramos. Amén. Thank you. All right, Muy bien. continue the subject. Entonces vamos a continuar con el tema acerca de las lenguas. All right, no, we won't be able to cover all the studies on that subject. Y no alcanzamos a cubrir todo el tema bajo ese título. Not even today we'll be able to cover all. Y ni siquiera el día de hoy vamos a ser capaces de cubrir lo que nos falta. Now, in our last study, En nuestro último estudio we discovered descubrimos, hermanos, that in the 1900s, que en los años 1900 in America, en Estados Unidos, a young lady in a college una jovencita, una señora en un colegio, had an emotional experience, tuvo una experiencia emocional. and that's where this speaking in tongues, modern speaking in tongues, had its origin. Y desde allí es donde este tema moderno de hablar en lenguas tuvo su origen. And we know that movement affected the remnant church as well. Y nosotros sabemos que ese movimiento ha estado afectando a la iglesia remanente In también. the 1900s, remember, Porque en los años 1900, acuérdense, cuando inició este movimiento, it started to affect the Christian world. empezó afectando a todo el mundo But the cristiano. church to be most affected was the Seventh-day Pero la iglesia que más fue afectada fue el movimiento adventista. Remember we discovered that in ¿Se Indiana, acuerdan que descubrimos que en lugar de Estados Unidos, en Indiana, the whole conference, toda la that conferencia, included pastors, eso incluye members, pastores, leaders, miembros, were all líderes, speaking in tongues, todos deseaban hablar en lenguas. and with speaking in tongues, there was also a doctrine associated. Y con este lenguaje de hablar en lenguas también estaba asociada una doctrina Called the Holy Flesh Doctrine or the Holy Flesh Movement. llamado el movimiento de la sana God. carne, de la carne santa, la doctrina de la carne santa. Meaning that once you go through this whole emotional drama and speaking in tongues, you have obtained holy flesh. Dando a conocer que cuando usted atraviesa todo este drama emotivo de emociones, usted está y hablar en lenguas, usted está recibiendo el poder del Espíritu Santo. Or you have entered into holy flesh. O usted está entrando en esta carne santa, You have obtained holy flesh. está obteniendo carne santa. And meaning that once you obtain that experience, you can never sin again. Y eso significa que cuando atraviesa por esa experiencia, usted no puede pecar otra vez. By the way, it was such a De terrible hecho, doctrine Fue una doctrina tan terrible that Ellen White wrote a lot against it. que nuestra hermana de White escribió una carta en contra. Wrote against it a lot of Sí, Just escribió all about muchas cartas en contra de esta información. that. If you read the books, volume 1, volume 2, and volume 3 of selected messages, you're going to find a lot of that information. Si ustedes leen los libros de mensajes selectos del tomo 1, 2 y 3, ahí hay muchas de estas cartas, Where she's talking against en donde ella está hablando en contra de esto. and how dangerous Y cuán this peligroso idea is. es esta idea de hablar en lenguas. Are you following? Are you with me? ¿Están conmigo? And so, remember I told you that Stephen Askell was one of the representatives Acuérdense que también les dije que Stephen Askell era uno de los that representantes went to Indiana to see for himself, to see so he could report to the church Ajá. what was transpiring. que viajó a Indiana para ver por él mismo lo que estaba sucediendo allí en ese lugar. And it was after seeing that experience, he wrote letters to Ellen White, because Ellen White was in Australia, living in Australia at the time. Y después de haber pasado por esa experiencia, después de haber visto lo que sucedía allí, escribió cartas a nuestra hermana de White que estaba en Australia en ese tiempo. And the prophet, in responding to Stephen Askell, Y la profeta, en respuesta a Stephen Askell, she said, the things Ella le you dijo, have described las cosas que tú me estás describiendo that transpired in Indiana, the Lord had revealed it to me last January. Las cosas que tú me estás contando que sucedieron allí en Indiana, el Señor me las reveló a mí This past January. el enero pasado.
And the Lord has shown me Y el Señor también me ha mostrado that these things will repeat themselves que, es- just before the close of probation que estas cosas se repetirán de nuevo antes del cierre de gracia in this church. en esta iglesia. She said Ella there'll be mencionó shouting que habrá gritos with drums con tambores and dancing. y bailes, And the prophet says that Y la every profeta and dice true thing que todas las cosas and proof. No, I don't know another word for that word. encubiertas. No. Every you said that. Let me give you the definition. Yeah. Everything is like a disorder. Ya, todo lo desordenado Will transpire sucederá. under this type of worship system. Todo lo que sea desordenado sucederá bajo este tipo de sistema. And she said, Y ella dice rational beings que los seres racionales will not be able to make intelligent decisions under this influence, under this type of worship. no serán capaces de tomar decisiones razonables porque están bajo este tipo de influencia. And she said, Acuérdense que yo les dije they will call, que ellos they will serán, ascribe this movement to the working of the Holy Spirit. que ellos describirán todo este movimiento como que están trabajando para el Espíritu O que Santo. el Espíritu Santo guiando ese tipo de cosas. Ujú. And she says, Y nuestra hermana de with White the dice noise, que con esta bulla, evil spirit demons will be present with those. espíritus demoníacos estarán allí presente con este grupo de gente. And the reason for this type of worship we Y la, discovered y la razón por este tipo de adoración con tambores, baile y bulla and lingua y lengua que descubrimos en el estudio anterior, la profeta dice is to obscure the pure truth of this time. que es para obscurecer la verdad pura que es necesaria dar en este tiempo. Is ¿Están to conmigo? attack, is to destroy. Es para this atacar, message para of this time. destruir el mensaje que es para este tiempo. We showed you that last week. The Y last le time. mostramos eso hace 15 días. Wow. Now, any type of worship that attacks the truth, Ahora. is it from God or from the devil? Cualquier tipo de adoración que ataque la verdad, ¿viene de Dios o viene del diablo? Because the Bible says Porque la Biblia in dice 1 Corinthians en el chapter libro de 1, 1 de Corintios capítulo that 12, God versículo is 28, not the author of confusion in all the churches. que Dios no es el autor de confusión en todas las iglesias. Amen. And the Bible says Y la Biblia menciona John 16, en verse el libro de 32, Juan 16, versículo that it is 32, the Holy Spirit que es el Espíritu Santo that inspires truth. el que inspira la verdad. Amen. Amen. So the Spirit cannot lead us a worship service that attack the very truth that He inspired. Entonces el Espíritu no puede guiarnos a una verdad que ataque a la verdad que está haciendo Un culto. o a un culto. Because you said Ya, entonces el Espíritu no puede atacar a un culto el cual muestra una verdad que él mismo está inspirando. no worship service inspired by the Spirit can contradict the truth. Ningún servicio de adoración que contradiga o ataque a la verdad viene de Dios. That's why when you have Es por eso que churches cuando tenemos iglesias that do not appreciate the truth que no aprecian la verdad because it is not convenient, porque no es conveniente, you know that that church usted is sabe really que esa not a church. iglesia realmente no es una iglesia, It's just a congregation. simplemente es una congregación. Jesus said, where two or Jesús three are dijo gathered in que my donde, name, dos o tres están reunidos en mi nombre, there will I walk. ahí que dice, Notice yo the estoy allí. notice the emphasis. Noten el énfasis de las palabras de Where Jesús, two or three are gathered in my en donde name, dos o tres estén reunidas en mi nombre, dice, there will I be. allí estaré yo. What does it mean to gather in His name? ¿Qué significa estar reunidas en su nombre? Is it saying, in the name of Jesus we gather? That's what it means. ¿Significa decir en el nombre de Jesús estamos reunidos? No. No. The name of Jesus El represents nombre de what? Jesús representa ¿qué? His character. Su carácter. Watch this. The truth of the Bible Las verdades de la Biblia. is God's character written. ¿Es el carácter de Dios escrito? Are you following me?
Sí, The truth contains the principle of God's character. la verdad contiene los principios del carácter de Dios. And when we embrace truth, Y cuando nosotros abrazamos esta verdad, it develops within us the character of se God. desarrolla en nosotros el carácter de Dios. ¿Están conmigo? So, in the name of Jesus, Entonces, el decir en el nombre de Jesús, we must have the same mindset, debemos tener el mismo pensar, the same message. el mismo mensaje. Christ's message was it pure or impure? ¿El mensaje de Cristo es puro o mezclado? So watch it. Entonces, miren, Ellen White said nuestra hermana de White dice that only the presence of Christ que solamente la presencia de Cristo can constitute a church. puede constituir una Did you iglesia. get what I just said? ¿Entienden lo que les dije? By the way, we've been studying in the near future. Muy cercano en el futuro, Independent churches, biblical or unbiblical. muy cercano en el futuro vamos a estudiar un tema llamado iglesias independientes. Are they biblical or unbiblical? ¿Es bíblico o no es bíblico? Now you're gonna, when you get in that topic, I mean, people feathers are gonna be. Y hermanos, cuando topemos ese tema, muchos miembros adventistas van a estar See. medios hostiles. And you're gonna see through history Y ustedes that van God a ver always have que a través de la regular historia, life, irregular life. Dios siempre tuvo una línea regular y un servicio independiente, Watch it. Which is Mira. called the A-B plan. el cual es llamado el plan AB. Amen. So cuando A falla, siempre Dios usa B. Ajá. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando tú miras la historia, casi B nunca falla. O siempre A falla. Anda un poquito, después Dios saca. No, watch this, watch this. A es siempre la línea más popular. el plan A siempre es el lado más popular. The plan of God is always to use A, El plan de Dios siempre es usar el plan A, but the devil always sees. pero el diablo siempre busca destruirla a ese plan No, my A. friend, you're going to see that story. That story is that deep. We're going to Ese estudio va a ser define muy what profundo. church is Vamos a definir lo que es una iglesia and what the church is not. y lo que no es una iglesia. But the prophet said, Pero nuestra profeta a church dice can only que be a una church iglesia solo puede ser constituida como iglesia when Christ is cuando Cristo está there. allí, Even if it is 2 or 3 persons. incluso si son solamente 2 o 3 personas. As long as they are in harmony, Mientras ellos estén en armonía con Cristo, that's the church. ahí se constituye iglesia, Whether it is recognized or not, sea o no reconocida, or whether it is accepted or not, o sea aceptada o no sea aceptada, or whether it is called dissident. o lo que sea llamado como disidente. Tú puedes llamar disidente hasta que su cara sea azul. Si Jesús está ahí, es tu iglesia. Amén. Y tú llamando disidente no afecta nada. Siga siendo la iglesia de Dios. Y por eso cuando yo digo que este negrito es el principal disidente en Ecuador, siga hablando. Amén. Como le decían a Pablo en 8:24, ¿no? Dice que era bien una secta. Ah, Y los profetas. Así que tú puedes llamar una secta por eso, siga llamando. All right, watch this, right? This is deep stuff. So watch this now. Entonces, miren, So when you have a congregation entonces cuando usted tiene una congregación that is not following the teaching of the Bible, la cual no está siguiendo las enseñanzas de la that the Biblia, very leaders are in opposition en donde los mismos líderes se muestran en oposición to the will of God as revealed in the a Scripture, la voluntad de Dios que está revelada en las Escrituras, or when a church o cuando una iglesia start to replace the authority of the Bible with the authority of the church. comienza a reemplazar la autoridad de la Biblia con la autoridad de la iglesia. By the way, did you know De hecho, ¿sabían that ustedes the apostasy, the first que la apostasy primera of the early apostasía church, de la iglesia primitiva it was when the leaders started to replace Fue the cuando- authority of the Bible with the authority of the church? fue cuando los líderes de la iglesia empezaron a reemplazar la autoridad de la Biblia con la autoridad de los líderes de la iglesia, Or the manual, o crearon su manual. their rules, their Ellos pusieron las Reglas. reglas reglas that are not in conformity reglas
que the no scripture. están en conformidad con las escrituras. Yeah, if the rules are in conformity Si to las the Bible, reglas that's not estuviesen en conformidad con la Biblia, eso un credo. no es un credo. It is the principles of God. Son los It is the principios authority de of God Dios, es la autoridad de Dios that is taking preeminence. que está tomando preeminencia. Amen. Amén. Not the words of men. No palabras de un hombre. So when we have Entonces, a congregation cuando tenemos una congregación that is speaking a counterfeit tongue, que habla lenguas falsas, you know that's not right, sir. usted sabe que no son iglesias de Cristo, Because based on the definition, porque basado en la definición, a church is a church that follows what God says. una iglesia es una iglesia que sigue lo que Dios And manda. if that church follows Y si what esa Christ iglesia Christ's sigue presence is, lo que Cristo dice, la presencia de Cristo está en esa iglesia. so the majority of what we see today as church as a mere congregation. Entonces, las iglesias que vemos ahora, que no siguen los principios bíblicos, son meras congregaciones. That's what they are. Eso es lo que son. All right, so Sí. question 4 now. Así que vamos a comenzar desde la pregunta 4. What is the reason for the gift of tongues? ¿Cuál es la razón de este don de lenguas? Before we answer, back up to question 2. Antes de responder, regresa a la pregunta número 2, por favor. Creo que estás bajando. Regresa. Now, in our last study, we asked this question. Was En there a nuestro- time when all men spoke the same language, and we discovered that it was that all the world spoke the same language. En nuestro estudio anterior estudiamos la pregunta número 2 que decía hubo un tiempo en que todos los hombres hablaban la misma lengua. Watch this now. We also discovered Y también that the reason descubrimos for these many languages que la razón por la que a partir de ese momento aparecieron it muchos was lenguajes rebellion against the will of God. fue por rebelarse a la voluntad de Dios. And God, in Sí. order to accomplish His will, confounded Y the Dios, language of the people. y Dios, para poder cumplir su voluntad, lo que hizo fue confundir el lenguaje de la gente. And from which we get the word Babel or Babylon. Y de allí es donde salió esta palabra Babel o Babilonia, que quiere decir confusión. And those who could understand each other got in group and went one direction, others go another direction. Y aquellos que no pudieron entenderse entre sí, formaron un grupo y se fueron en una dirección, y otros que se entendían formaron otro grupo y se fueron And en so otra God's dirección. will was accomplished. Watch this now. Y así es como Dios cumplió su obra. In order to take the message to the whole world, Y ahora, para poder llevar el mensaje a todo el mundo, the gift of tongue, the true tongue, is necessary. el verdadero don de lenguas es necesario Amen. To also accomplish the will of God. para que así también se cumpla la voluntad de Dios. Amen. Amén. Watch this now. The Entonces, gift miren. of tongue El don de lenguas is not something that you learn. no es algo que usted aprende, It is something given to you miraculously. es algo dado a usted milagrosamente. Are you following? ¿Está conmigo? So something you could not speak the language previously, but instantly you're able to speak it. Eso quiere decir que previamente usted no habla un idioma, pero instantáneamente usted empieza a pronunciarlo, Because it's necessary. porque es necesario. For what reason? ¿Con qué razón? We're going back now to question 4. Ahí es donde vamos a la pregunta 4. ¿Con qué propósito es necesario el don de Is lenguas? it the gift of tongues? Is it for you to get up in church and say, look, I can speak in heavenly language? Is that the purpose? ¿Acaso el propósito del don de lenguas es para pararse en el púlpito y decir, miren, puedo hablar en diferentes lenguas? Yo puedo hablar. No, what is the purpose? Let's find out. ¿Cuál es el propósito? Vamos a averiguar cuál es el verdadero propósito. For the gift of tongues. Entonces, ¿cuál es la razón del don de lenguas? Same my sister. We're going to look at some points here. The following points will reveal the real motive for giving the gift of tongues to God's true church. Vamos a ver los siguientes puntos y allí nos van a revelar el verdadero motivo para dar el don de lenguas a la verdadera iglesia de Dios. Number 1. Punto número 1. Again, yeah. It is given to prophesy or what? Se da para profetizar o qué dice? Preach. O predicar. To teach doctrine. To what? Para enseñar doctrina. ¿Para enseñar qué cosa?
to interpret or explain scriptures, para interpretar o explicar las escrituras. not for you to show off. No es para que usted vaya a alardear, gracias, No. para alardear. No, but Chévere. are these things good? Ahora, ¿estas cosas son buenas? Yes. Sí, To prophesy or teach, dice, para profetizar, para predicar, to teach doctrine, para enseñar doctrinas, para interpretar lo que dice la doctrina. Let's go to the Bible. Vamos a la Biblia. We're going to 1 Corinthians chapter 4. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 14. Notice what we have. 1 Corinthians, the 14th chapter. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 14, And I want us to y quiero leer verses 3 to 5. desde el versículo 3 al versículo 5. The Bible says, La Biblia dice, but he that prophesieth, mas al que profetiza, now watch it, that word prophesy means to preach esa palabra profetizar, acuérdense que significa predicar or to give a public discourse. o dar un discurso en público. Are you following? Not- Sí. It doesn't mean just to tell the future No significa solamente decir lo que viene en el futuro or to predict the future. o predecirlo. It also means that, but Significa eso también, sí, it is pero dealing with en este contexto habla de in preaching, predicar, explaining the de scripture. explicar las escrituras. So watch Sí. it. It says, Entonces dice aquí, but he that prophesieth speaketh unto men to what? Edification. mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, dice, Or to teach, o or para, to instruct, o para enseñar, para instruir. and exhortation, Y dice, y exhortación and comfort. y consolación. Watch this now. He Miren. that speaketh in an unknown tongue El que habla en lengua desconocida, edifieth what? a sí mismo se edifica, dice. But he that prophesieth Pero el que edifieth profetiza the church. edifica a la iglesia. What they do? ¿Qué es lo que hace? They teach the church. Está enseñando a la And the iglesia. text says that the person Y el who texto speaks dice in que an la unknown persona, tongue does not edify the body. y dice el texto que la persona que habla en una lengua desconocida no edifica a nadie. If I'm here En otras speaking palabras, English without an interpreter, En otras palabras, si el pastor estuviese hablando en inglés sin el intérprete, only those who understand English will be edified with what I'm saying. solo aquellos que entiendan inglés van a sentirse edificados. But the rest of you will be able to Pero el resto de ustedes se van a ver las caras. ¿Me That's entienden? what Paul says here. Eso es lo que Pablo está diciendo But aquí. he who Pero prophesies aquel que profetiza edifica la iglesia. they are teaching it, they're instructing Está the church. enseñándole, está They're edificating the church. instruyéndole, le está dando los beneficios a la iglesia. Watch this now, watch this. Miren, continúa diciendo, I would that ye all speak with tongues, yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, but rather that ye what? pero prefiero que, dice, profeticéis. You see that? It's right here, son. Está escrito en la I'd Biblia. rather you teach, I'd rather if you speak into is to edify. Somebody can understand what you Prefiero que si hablas el don de lenguas, prefiero que instruyas para que enseñes, that the people understand para the que la message. gente pueda entender el mensaje. For greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. except ye what? A no ser que dice que las interprete para que la iglesia reciba edificación. In other words, let me share something. En I otras remember palabras, déjeme compartirles algo. El when pastor we se met- acuerda, When we met Gambezo, Gambetta, Gambetta, cuando, cuando el pastor se conoció con el pastor Gambetta, Wanda and I, we were in the Cayman Islands, Wanda, la esposa del pastor y el pastor estaban en las Islas Caimán. and he was preaching at a Spanish church. Y el pastor Gambetta estaba predicando a una iglesia hispana. But watch it now. In that group, Pero there are mire. people who speak English. There are two groups of people: those who speak English and those who speak Spanish. En esa iglesia había dos grupos, hispanohablantes y personas que hablaban inglés. No, Gambetta
He spoke both English and Spanish. Y el pastor Gambetta estaba hablando en inglés y en So español. what he did, Entonces lo que él hizo, él puede hablar ambos idiomas. so what he did, he gave, when he made a statement, he gave it in English, then he himself translated it into Spanish. Entonces lo que el pastor hacía es que les mostraba la cita en inglés, pero él mismo le traducía al español. That's what Paul just said. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Rather than you prophesy Prefiero que or profetices, you interpret it. So for example, if you have to say something o por ejemplo, si tú tienes que decir algo in another language in order to bring across a point, en otro lenguaje para poderles llevar a un cierto punto, you have to translate, you have to interpret into the language of the people. usted tiene que interpretar en el propio idioma de la gente para que ella pueda entender. Are you following what I'm saying? ¿Están This is what entendiendo lo the que les Bible digo? is saying here. Eso es lo que la Biblia nos está mostrando aquí. I rather that Pablo you está prophesy, diciendo que prefiero que tú profetices for greater is he that prophesies Porque than he that mayor- speaketh with tongues. porque mayor es aquel que profetiza que el que habla en lenguas. Pero, dice aquí, Except you interpret. a no ser que las interprete. For what purpose? ¿Con qué propósito? That the church might Dice, receive Para que la edifying. iglesia reciba So if edificación. I get up, when I would say that, usted no entiende nada. Entonces, si es que el pastor hablase en otro idioma, nadie va a entender lo que el pastor Ni está yo. diciendo, ni uno mismo, Porque ese no es un idioma, ese es solo bulla. porque es una lengua desconocida, es solo bulla. No, esa no es ni una lengua conocida, eso no es nada. Sí. Es ni la china ni nada. Eso lo suena como ellos, a mí, suena ellos. Bueno, así hablan, no. Que ellos hablan, alguien puede entender. O este que yo estoy diciendo, ni ellos pueden entender. Ujú. But the gift of tongue is Pero to entonces, el teach. don de lenguas es ¿para qué? Para enseñar. And if you're going to teach something and a person going to learn, that means they have to understand what you're saying. Y esa parte de enseñar quiere decir que la persona va a entender y así va a aprender. All right. Amén. Point 2. Punto número 2. It is given to instruct and teach the church. Dice, se le da para instruir y enseñar a la iglesia. Something that is 3. It is given. Punto número 3. It is given for the exhortation or encouragement or advice or counsel. Es dada para exhortación o ánimo, consejo y consuelo a la iglesia. Changes. 4. It Punto is número given 4. for the comfort of the saints. Es dado para el consuelo de los santos. Amen. Let's go to Amén. the Bible again. Vamos a la Biblia. Vamos, Primera de Corintios, 4, and then we're going to read verse 26. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 2 y 3 y luego saltamos al versículo 26. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. Porque el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios. In other words, what Paul is saying in those Lo words, que Pablo está diciendo en estas a palabras, person who speaks in another language Una that you are persona- not acquainted with, una persona que habla en un idioma que usted no reconoce o que usted no está familiarizado con esa lengua, that person only God understands. a esa persona solo Dios la entiende. So in other words, when you are speaking, for En example, otras palabras, if I get up and I'm only just praying in English si el pastor se pone a orar solo en inglés and no translator, y no le traduzco, you don't understand what I'm saying. usted no va a entender lo que el pastor But dice. who understands? Pero ¿quién lo va a entender? God. Why? Dios. ¿Por qué? Because He's the one who gave. Porque Dios fue el que le dio a todos estos idiomas. ¿Ven? That's what Paul is saying. Es lo que Pablo está diciendo aquí. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. Porque el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios. For no man understandeth him. Pues nadie le entiende, Howbeit, in the spirit he speaketh mysteries. aunque en espíritu hable misterios. En otras palabras, If my wife is inspired by the Spirit to give a message si Wandita es inspirada para dar un mensaje to this church, a esta iglesia, but she's speaking English pero ella habla en inglés and nobody to translate, y nadie está para traducirla, the Spirit is guiding her el espíritu le está guiando a in ella the message. en el mensaje. However, the people are benefited by it, Sin embargo, la gente no va a recibir el beneficio of the Spirit, del beneficio del because there espíritu is no interpreter. porque no hay un intérprete, Or unless the Lord gave her a miraculous give up the tongue. a menos que el Señor le dé el don de lenguas en su lengua. Amen. And by the way, right now we're speaking tongues.
Y de hecho, ahorita estamos hablando en lenguas. I'm speaking in English, and El you come up English pastor and you está Spanish. hablando en lenguas de inglés y yo estoy hablando en lengua española. That's tongue. Eso es lenguas. You got it. So watch this now. Entonces, miren, Verse 3. versículo But 3. he that prophesieth Mas el que profetiza speaketh unto men to edification habla a los hombres para edificación, and exhortation exhortación, and what else? ¿y qué decía allí? Comfort. Y consuelo. So if your tongue Entonces, si su lengua is not encouraging anybody, no le está dando ánimo a they nadie, don't understand what you're saying, no entienden lo que se está diciendo, it is useless. entonces se vuelve inútil. Are you following me? ¿Me sigue? By the way, De hecho, counterfeit tongue una lengua que sea falsa is not a language. no es un lenguaje, So nobody on earth understand what porque nadie en la tierra le va a entender lo it que is está simple diciendo. gibberish. Es simplemente palabrería, It's not a language. no es un Tongue is a lenguaje. language that somebody El on don de earth- lenguas es una lengua que alguien en la tierra entienda. It may be that I don't understand it. Y quizá uno no lo entienda. I don't understand Chinese, El pastor no entiende chino, but there's a whole lot of people who speak Chinese. pero hay mucha gente en China que habla chino. Are you following me? So somebody understands. Entonces So alguien language entenderá. is something known. Entonces lenguaje o lengua es That algo que biblical language. alguien Biblical entiende. Pero hablando de lenguas bíblicas, Not gibberish. All right. no Verse esas palabrerías que nadie entiende. 20 Verse 26 now. Versículo 26 ahora del mismo libro de Corintios, capítulo 14. How is it then, brethren, ¿Qué hay pues, hermanos? when ye come together, Cuando os reunís, every one of you had a song, cada uno de vosotros tiene salmo, a doctrine, tiene doctrina, a tongue, tiene lengua, had a revelation, tiene revelación and had what? y tiene, ¿qué dice? Interpretación. Let all things be done unto what? Dice, todo esto hágase ¿para qué? So even Para tongues, edificación. even tongues Entonces, incluso las lenguas must edify. tienen que So if edificar. a person get up like Si una, Pentecostal friends, si una persona se levanta, o digamos un amigo pentecostal, y empieza a hablar en lenguas, oh, se hace bulla, o porque hace solo, o hace solo bulla, que eso no es lengua. No. That's not edifying anybody. eso no edifica a nadie. That's confusion. That's Eso not, está produciendo confusión. if what you call tongue is not edifying anybody, that's not tongue. Si usted lo que dice lengua no edifica a nadie, entonces no es lengua. If nobody can understand, that's not tongue. Porque nadie puede entenderlo, entonces no es lengua. Gibberish. Es palabrería, es galimatía. It's not real. Y eso no existe. That's a counterfeit. Es algo falso. Not even the devil understand what you're saying. Ni siquiera el diablo entiende lo que usted está hablando. Not even the devil. Sí. One person. Solo pónganse a empezar, ni siquiera el diablo Not even entiende. ellos. Porque cuando tú preguntas, ¿qué tú dices? Dice niño porque es idioma del cielo. ¿Verdad? Así o así. Si tú mismo no entiendes que tú hablas, ¿qué es esto? No, esa es locura. Y por eso Pablo, acá en 1 Corintios 14, dice que si tú estés ahí hablando así, y confusión, una persona que no crea, no entiende nada de eso, porque esta iglesia es loca. Así dice Pablo. Yo te digo, no, esa iglesia es loca. Y yo te voy a salir. Claro. Because nobody can understand. Porque what nadie puede people are entender saying. lo que la gente está pronunciando. Wow. Yo recuerdo una vez una chica, ¿no? Allá en Jamaica. Una chica bonita. Es una maestra de una universidad. Chancellor. Ya. And so this girl, Entonces esta chica que conoció I went to visit her and her parents. fue a visitarle a ella y a sus padres, Because every week I was a colporteur at the time. porque el pastor en ese tiempo era colportor. And so I went there to talk with them. Entonces fue ese día a hablar con ellos. But this girl, she's so in love with this tongue. Y esta hermana estaba tan enamorada de este tema de las lenguas, So bad that her parents
called me to visit them that day. Estaba tan enfrascada en eso que los padres de la chica le llamaron al pastor ese día. So when I went there, Entonces, cuando el pastor llegó allí, I started to show her all the biblical evidence. empezó a mostrarle a la chica toda la evidencia That bíblica, what she's speaking que lo que ella estaba and hablando her church is not the y biblical lo tongue. que su iglesia estaba hablando no es una lengua I bíblica. have nothing against biblical tongue. El pastor no tiene nada en contra del It's lenguaje a gift bíblico, of the Spirit. porque es un don del Espíritu. And God's end time people will need it. Y el pueblo del tiempo del fin, del pueblo de Cristo, Under the lo latter rain, necesitará. those gifts will be Bajo la lluvia will be tardía active. será activado ese poder del don de So John lenguas. will go to China. And Entonces, en ese Ahí caso, voy. si tuviésemos ese poder de la lluvia tardía, pues Jan podría irse a predicar a otro país y hablar la lengua Si tú visitas una de esas tribus de acá de indígenas, tú comienzas a hablar en su idioma. ahí, Ujú. full ahí, como habla más perfecto que ellos. Ese hombre habla como nosotros, habla mejor. Are you following me, brother? So what you know? Entonces, ¿me entienden, hermanos? She was quiet, she didn't say a word. Entonces, ella estaba perpleja, no decía ni una palabra. So I said to her, I said, do you know that you're a very beautiful young lady? Entonces le dije, ¿sabes tú que eres una mujer muy simpática? Very attractive young lady. Una mujer muy simpática, muy bonita. Y también eres muy inteligente. How in the world? ¿Cómo en el mundo You go to church in your white clothes and come back, look like tú vas a la iglesia en tus vestidos blancos y al regresar from church, look like a pig that just wallowed in mud? regresas como un cerdito revuelto en barro? How can that be ¿Cómo puede ser esto hecho? to a person like you, so attractive and so ¿Cómo intelligent? puede How in the ser world? que una persona tan bonita, tan inteligente, tan sabia, como en el How, mundo? I don't understand. Explain to me. No entiendo, explícamelo. Ella no puede. Ahí comienza a llorar. Yo, hermano, no llores. Yo solo quiero que tú ya piensa. Oh, bueno, no sigas en esa locura, porque si tú sigas, entonces tú loca. Los padres dicen, el papa de ella que dice cálmate. El asunto no es para avergonzar a la chica, es para Exacto. ayudar a ella, ¿no? Ajá. In that church, En esa young iglesia, lady a la iglesia a la que esta chica asistía, there was a young lady who, quote unquote, was in town. había otra chica que, entre comillas, hablaba en estas lenguas. She was shaking and she fell over. Y ella incluso zarandeaba su cuerpo y se caía al suelo. And there was a steel that went through the back Y of her head. accidentalmente un pedazo de hierro atravesó su cabeza, su cráneo. And she was rushed off to the emergency room. Y ella fue llevada de emergencia al hospital. She was in critical condition for a while. Y estaba en situación crítica por un tiempo. After that girl recovered, Después de su recuperación de esta chica que sufrió el accidente, she ceased to be a Pentecostal. ella dejó de ser She pentecostal. said that's nonsense. I lost my life. Ella How in the dijo, world would I be involved in that? Dijo, todo esto es una tontería, casi pierdo mi vida por estar haciendo estas cosas. ¿Cómo en el mundo puedo creer que es verdad? At least that caused her to start to reason. Al menos ese accidente causó en ella el razonar. Sorry that happened. Y es triste que eso haya sucedido de esa manera para que ella reaccione. Pero esas actitudes no son del Espíritu de Dios. Neither is it the true manifestation of the gift of tongues. Tampoco la manifestación Neither is it the true manifestation of biblical tongues. tampoco lo es una verdadera manifestación de las verdaderas lenguas. Are you following? No, it's not. ¿Me entienden? No lo es. All right, so move on to Sister Kim. Vamos a continuar. 5. El punto número 5 es para la edificación de la iglesia, eso ya lo But descubrimos. I want you to see this. I put it Pero- up there again because Paul repeats it. Pero quiero ponerlo nuevamente porque incluso hasta Pablo lo repite. Amen. And that's why I have it there another time. But let's go now, verses 18 and 19. of the same Vamos a chapter. versículo 8 y 9 del mismo 1 de Corintios 14. 18 y 19, perdón. Sí. I thank my God. Notice what Paul is saying now. I Pablo- thank my God Pablo está diciendo,
Doy gracias a mi Dios, I speak with tongues more than y'all. que hablo en lenguas más que todos In other words, vosotros. Paul says, En I otras know palabras, more languages than all of you put together. Pablo está diciendo, sé más lenguajes de los que ustedes pueden reunir. Yeah. But notice Paul. Pero noten lo que Pablo dice, versículo 19. Yet in the church I had rather speak 5 words with my understanding Wow. Pero en la iglesia dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento that by my voice I might teach others also, para enseñar también a otros, than 10,000 words in an unknown tongue. que hablar 10,000 palabras en lengua Is desconocida. that clear? ¿No quedó eso claro? So Paul said the objective of tongues Entonces is Pablo to está teach. diciendo que el objetivo de las palabras o el objetivo de la lengua es enseñar In the language that a person en el understands. lenguaje que una persona pueda entender. Porque si yo ahí con Henry hablando, porque hay tiempo, no, yo comencé, yo una vez yo hablando con él, yo comencé a hablar en inglés sin saber que yo hablaba en inglés. Él me mirando a mí así. Yo me la guardo y dice, ¿por qué eso me mirando a mí tan raro? Y cuando yo tomo cuenta que hablan de inglés, eso no siempre es. No sé si él recuerda algo así. Yo digo, ¿qué pasa? Ustedes hablan en lengua también, en lengua de español. Para él entender que yo tratando de decir, ¿no? Hasta yo sé que mi español es no es tan bien fuerte ahí. Pero en ese poco de ahí algo sale, yo le entiendo algo. Pues nada en él, nada ahí. Mi papa. Sí. Number 6. Punto número 6. For the purpose of preaching the gospel to lost sinners in their own language, so that they may be saved. Correcto. Se da con el propósito de predicar el evangelio a los pecadores perdidos en su propio idioma para que así puedan llegar a salvarse. Amen. Amén. There's no other reason. No hay otra razón. I remember a young lady, El pastor se acuerda de otro testimonio, de una joven, jovencita. de una jovencita. She would travel about 5 hours Esta every month chica viajaba cada mes acerca de how many miles? Ok, 5 horas. to Via- receive Viajaba todos los meses the Spirit. para recibir el Espíritu. So I said, so when I was talking to his Spirit, I said, but why do you have to go so far? Entonces le dije, cuando hablé con ella, le dije, ¿por qué tienes que viajar tan lejos para recibir el Espíritu? Because I thought the Bible said the Spirit is omnipresent. So anywhere Porque open yo your leí, heart, you receive the Spirit, no matter where you are. porque yo leí en la Biblia que dice que el Espíritu es omnipresente. Entonces, donde quiera que tú estés al orar, el Espíritu va a estar contigo. So she said, no. Y ella me dijo, no. There's a certain evidence Hay ciertas that the evidencias church must see. que la iglesia tiene que ver. And then they will declare that you have the Spirit. Y ahí ellos declararán que usted tiene el So I said, Espíritu. what's the evidence? Entonces le dije, ¿qué evidencia estás I hablando? knew exactly what she was talking about. Yo sabía exactamente de lo que ella estaba hablando, pero quería que me diga. She said, no, you have to speak in tongues. Y ella me dijo, no, para que entiendas debes hablar en lenguas. You know, tongues. Le digo, ¿lenguas? Do you know what tongues mean? ¿Sabes lo que significa lengua? It simply means language. Y sencillamente significa idioma o lenguaje. And I showed her from the Bible. Y le mostré de la Biblia. She said, wow, I didn't know this. I've never read it before. Y ella me dijo, no lo sabía porque nunca había She said, leído my esto church antes. told me that it is an unknown language to man. Es que a mí me dijeron que era una lengua desconocida para los hombres And only God understands. y que solamente Dios me iba a entender. The Bible doesn't say that. Y le dije, la Biblia no God dice said eso. that Paul Y ella said me dijo que spoke in that incluso language. Pablo hablaba en esa lengua And it's called heavenly language. y es llamado lenguaje I said, but celestial. Paul didn't say that he spoke. Y yo le dije, Pablo no dice que hablaba lenguaje de You're ángeles. talking about 1 Corinthians 13. Usted está hablando de 1 de Corintios Where 13, Paul says, en donde Pablo dice, si yo it was pudiese, possible for me to speak in si fuese posible para mí hablar en el idioma and I angelical, do not have love, pero si no tengo amor, that means nothing. no significa nada. But Paul didn't say that he spoke. Pero Pablo no dijo que él hablaba Cuando ese yo idioma. mostré esto a él, Cuando le mostré ese texto a ella,
¿Sí o no? Ella se sorprendió. So, ella dice que cuando habla, que nunca ella puede hablar en este Donde le- tongue. Because you have to say the word the same way. So they Porque teach para you how ella, to say it. porque para ella tenía que decir las mismas palabras en la misma So she told me that tonalidad. the pastor Entonces ella había comentado al pastor que le había dicho el would pastor take the members and teach them how to speak in tongues. que le enseñaba a los miembros cómo hablar en lengua, But not in the worship, not in the public worship. pero no en la adoración pública, But on Sunday, those people that he taught Sino would que- now come up and speak in the tongues. sino que en domingo se reunían y les enseñaba cómo hablar en No, lenguas. ellos que el enseñante vino y Ah, ahí ok. públicamente habla. Llamaba a los que enseñó antes para que vengan y públicamente hablen. And the church, wow, that brother, that sister have the Y la spirit. gente pueda decir, oh, ese hermano ahora tiene el espíritu. Because speaking in tongues is a sign to the believer. Porque el hablar en lenguas para ellos era como la señal para los creyentes. I said, but Paul didn't say that. Y yo le dije, pero Pablo no dice eso. Paul says, Pablo the está ability to speak diciendo another language que la habilidad de hablar otro idioma, is otra a lengua, sign to the unbelievers es una señal para los incrédulos, that God loved them so much en el que Dios les muestra cuánto los ama, that miraculously He gives que and milagrosamente tongues le da el don de lenguas so she can preach to people in their para language. que esa gente pueda predicar en su para que ella pueda predicarlo en su propio idioma. That's what Paul said. Eso es lo que Pablo dice. Y les voy a mostrar de la Biblia porque estamos yendo a ese punto. That young lady, when Así I que was done with studying, esa jovencita cuando acabé de darle el estudio, dijo, no, ya no quiero tener nada que ver con ese tipo de adoración pentecostal. Yo soy adventista del séptimo día ahora. Ahí yo comencé a enseñar a ella la Biblia. Más y más. Y ella salía adventista. Y solo estamos en la Biblia. Watch this now. Pero miren, Let's read Acts chapter 2. vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 6 y 8, para aclarar ese punto. What we are going to ¿A qué libro vamos, hermanos? notice now. Remember, this is the day of Pentecost now. Remember, what we are about to read is the day of Pentecost. Lo que vamos a leer tiene que ver con el día del What Pentecostés. happened on the day of Pentecost? ¿Se acuerdan ustedes qué sucedió en ese día? Watch it now. Verse 2. Estamos en el capítulo 2 del libro de Hechos, versos 6 al 8. Let's read verse 1. Vamos a empezar It desde el said, 1, ¿ok? when the day of Pentecost was fully come, Dice, cuando llegó en su totalidad el día del Pentecostés, they were all with one accord in one place. dice, estaban todos unánimes en un solo lugar. Remember, the day of Pentecost is one of the feast days. ¿Se acuerdan que el día del Pentecostés es un día festivo? Amen. When all Jews from all over En the donde world, todos los judíos de alrededor del mundo iban a Jerusalén amen, for this occasion. para esta ocasión. So God Sí. chose to Entonces give the Dios disciples les eligió para dar a los discípulos in fulfillment of this ceremonial day, en cumplimiento a lo que estaba por suceder en ese día ceremonial, to give them the Spirit of God. para poder darles el Espíritu de Dios. And the Spirit gave them the ability Y el Espíritu les dio a ellos la to habilidad speak in the language de hablar en el lenguaje o en las lenguas de todos los que habían asistido para reunirse. Amen. Watch it now. Entonces, So the miren, Bible says, la verse Biblia 2, dice, versículo and 2, suddenly there came a sound from heaven, y de as of a repente, rushing mighty wind, vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, and it filled all the house where they were sitting. el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. And there appeared unto them cloven tongues like as a fire, Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, and it sat upon each of them, y sentándose sobre cada uno de ellos, and they were all filled with the Holy Ghost, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. and began to speak with other tongues or other language, Y comenzaron a hablar en otras lenguas, as the Spirit gave them utterances. según el Espíritu les daba esa autoridad. Amen. Amén. Watch this now. Verse 4. Versículo 6. Now, when this was noise abroad, Y cuando esto fue divulgado, by the way, let's just go back up to verse 5. regresemos al 5, miren lo que dice. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devoted men out of every nation, and a what?
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, dice, bajo el cielo. All these nations speaking language. Ahora, ¿todas las naciones hablan la misma lengua? No. So watch it now. So the Bible is telling us Entonces, miren, la Biblia nos the está reason diciendo why the Spirit gave them the ability to speak in other languages. que la razón por la que el Espíritu les dio la habilidad de hablar diferentes idiomas Watch it. Because there are men es porque había hombres piadosos who's under all from all nations. de todas las naciones. Watch it now. Verse 6. Versículo 6. Now when this was noise abroad, Cuando esto fue divulgado, the multitude came together, se juntó la multitud and there were confusion. y estaban Why? confundidos. Why? ¿Por qué? Because, watch it now, that every man heard them speak in their own language. Dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Wow. That's why I tell you that Es the por eso que biblical yo les digo tongue que las is a lenguas language that bíblicas somebody understands. es una lengua que alguien entenderá. Amen. That's why we established that. Es por eso que establecimos eso primero. The other stuff you see is gibberish. Las It's not- otras cosas it's que just vemos noise. solamente es bullicio, It's deception. son galimatías, es engaño, That's not tongues. no son lenguas. So we have to establish that. Watch it Nos now. debemos establecer y mantener eso claro. Miren, And they were all amazed and marveled, saying one to another, dice, y estaban atónitos, incluso maravillados, diciéndose unos a otros, Behold, are not all these which speak Galileans? dice, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? How are they speaking all that? Because they're Galileans. Y you know? son That's galileos. not their language. ¿Y cómo así están hablando nuestra lengua? No, ese no es el idioma de ellos. Ese no es su idioma. And how hear we every man in our own tongue wherein we were born? ¿Y cómo pues entonces les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua con la cual hemos nacido? Wow. When you read the rest of the chapter, Cuando usted lea el resto del capítulo, somebody said one God. alguien dirá, When Peter was speaking, cuando Pedro estaba hablando, somebody said, alguien dijo, these men are drunk. estos hombres están ebrios, They are filled with new wine. están llenos de nuevo vino. No, Peter being the guy he said, wait a moment, we're not drunk. Pedro dijo, esperen un momento, no estamos borrachos. No, you are seeing the fulfillment of Joel chapter Ustedes están viendo el cumplirse la profecía de Joel capítulo 2, that in the last days shall come to pass, en el cual dice que en los postreros días sucederá that your young men shall que see los visions, jóvenes verán visiones, and your old men shall see los visions, ancianos verán sueños, and your daughters shall prophesy. y sus hijas e hijos profetizarán. He says, this is the fulfillment of that. Y esto es el cumplimiento de esa profecía. And all of this, Y todo esto, God is showing you Dios les that está you mostrando a can ustedes receive the Holy de que Spirit. usted también puede recibir el Espíritu Santo. For it shall come to pass Porque sucederá that He will give you the Spirit que Él le dará de su Espíritu para usted y sus hijos y su simiente, incluso más allá. See, Joel chapter 2 Joel capítulo 2 only had a partial fulfillment at Pentecost. solo muestra un cumplimiento parcial del día de Pentecostés. The fullness of Pentecost is still future. El día del Pentecostés en su plenitud aún sigue siendo futuro. And the latter rain from God. Y eso será bajo la lluvia tardía. Si ese dice todavía vivo, no, yo voy hablando en chino, ruso, ahí todo, alemán, todo. Hasta bien fluente más español, mejor que ustedes. I can go to any part of the world. God, the Spirit of God take me to En ese momento el Espíritu de Dios nos llevará a cualquier lado y hablar la lengua de las personas a las que estemos predicando. Amén. Jamaica, ahora se habla patio. Tienen que entender que estos temas se vuelven dulces. Hermanos, esta iglesia no es Babilonia, porque tenemos un mensaje puro, un mensaje claro en el cual no hay confusión. When you see confusion, you know something is wrong.
Porque cuando ustedes ven confusión, entonces ahí dirán, hay algo mal allí. Ahí está algo chueco. So watch this now. So verse 37 now, El resto, vamos al versículo 37. through 41. Watch this. The Bible says, La Biblia dice, hermanos, now when they heard this, y al oír esto, they were pricked in their hearts, or convicted. dice, se convencieron, aquí dice, se compungieron de corazón. Es por eso que yo les dije temprano That the power of the Spirit que el poder del Espíritu is seen in conviction of the heart. es visto cuando hay convicción en el corazón. Y aquí está diciendo eso. Miren, Now when they heard this, they were pricked in their hearts, and said unto Peter and to the rest of the apostles, y al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, Men and brethren, varones hermanos, what shall we do? ¿qué haremos? Then Peter said unto them, Entonces Pedro les dijo, repent and arrepentíos be baptized every one of you in the name of Jesus Christ, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de for the Jesucristo remission of sins, para perdón de los and pecados ye shall receive the gift of the Holy Ghost. y recibiréis el don del Espíritu Santo. For the promise is unto you, Porque para vosotros es la promesa, to your children, para vuestros hijos and to all that are far off, y para todos los que están lejos, even as many as the Lord our God shall call. por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. And with many other words did he testify and exhort, saying, Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, save yourself from this untoward generation. sed salvos de esta perversa generación. Then they that gladly received his word were baptized. Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron And the bautizados. same day there were added unto them about 3,000 Wow. souls. Y aquel día fueron añadidas a ellos como 3,000 almas. So watch this now. Entonces, mira, God gave Peter and the Dios rest of le the dio a Pedro y the al resto de los ability to apóstoles speak in the language. la habilidad de hablar en el idioma de los que estaban asistiendo. And these people understood what Y was said. esta gente entendía lo que estaban diciendo, That they were pricked in their heart and said, men and brethren, what porque must se we do compungieron de corazón y dijeron, entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer to be saved? para ser salvos? All right, time passed. Wow. Se nos fue el tiempo, hermanos. I want to look at this bigger question. Quiero dejarles con esta quinta pregunta. Is the gift of speaking in tongues assigned to believers or to unbelievers? ¿Es el don de hablar en lenguas una señal para los creyentes o para los no creyentes? We're going to leave that when we get back. Y vamos a dejarles pendiente con esa pregunta. Then we're going to, so not this Sabbath coming, but the, Acuérdense que no sería el sábado que viene, sino en 15 días la continuación de este estudio. by the way, the study that I do here is not the study I do in the other. De hecho, el estudio que hago aquí no es el estudio que hago en Yaruquí. It's different study based on the- Hay diferentes estudios. ¿sí? Right now we're doing two topics there. Ahorita estamos hablando allá de dos What temas. is the image of the beast? El uno es cuál es la imagen de la bestia And the time of the end. Y el- Daniel chapter 12. y el verse by tiempo verse del fin, ¿sí? En lo que está en Daniel 12. study. Verse by verse study. Estamos haciendo un estudio de versículo tras versículo. Very interesting study. Y es un tema muy interesante aquí. Hey. Yeah, all right. Well, we'll work that. But this is a very important study. Son estudios muy importantes. And shortly, we're going to be looking at the seven trumpets and these studies. We're going to be looking Y en un tiempo muy corto estudiaremos uno que se titula Las 7 trompetas. going. All right, John, please come forward. Así que por favor, Jan, ¿puedes ayudarnos con una oración? Your patience. Sing. Y muchas gracias por su paciencia, hermanos. Amoroso Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por la claridad de tu palabra. Gracias porque en tu amor y misericordia nos has dado un mensaje. Y la Biblia, Señor, cada libro allí plasmado, tú lo has preservado durante tantos años para que nosotros podamos tener esa luz poderosa y que es ejemplo para que las cosas que están allí escritas podamos nosotros vivirlas. Y hemos tenido la historia y la verdad para que nosotros podamos ser firmes en la fe. Amen. Te damos gracias por las palabras de ánimo, Señor, dadas en el primer servicio.
Sabemos que cada uno de nosotros, Señor, tanto los líderes como los miembros, tenemos pruebas, luchas y dificultades y tenemos un solo enemigo en común. Yes. Tenemos también que luchar, Señor, contra nosotros mismos y sabemos que no es fácil, pero como hemos sido alentados, que podamos poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Danos fuerza y fortaleza para continuar. Danos el verdadero espíritu, Señor, un espíritu de principio, de disciplina, de razonamiento y que podamos, Padre Celestial, cada uno de los que estamos aquí salir confortados y a vivir las cosas que hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, que podamos ser humildes por nosotros mismos y que no nos dé el espíritu de humildad, Señor, porque vamos a ser chasqueados terriblemente. Así que te damos gracias, bendice los diezmos y ofrendas recolectados y que pueda ser para el avance de tu obra. Fortalece a las personas que están débiles en la fe entre tu pueblo y también, Señor, pedimos por los enfermos de tu pueblo que puedan ser fortalecidos. Te damos gracias y nos levantamos de nuestras rodillas con el perdón de nuestros pecados y con tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.